Son ya las 9:09 de la mañana y les decíamos que hay muchos temas que analizar y muchos temas que mirar de cara a lo que será este 2025 con todos los retos que implica este año, sobre todo porque es un año preelectoral. Está con nosotros en la cabina de RPP para hablar de su sector, de las medidas que se han adoptado y también, cómo no, opinar sobre algunos temas de actualidad política, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Daniel Maurate. Muy buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila. Para mí, como siempre, un honor, una satisfacción estar aquí esta mañana. En este primer sábado del año, es mi primera entrevista del año también. Felicitar, por supuesto, a Radio Programa del Perú porque el año pasado ha sido reconocido por la empresa Ariano como la entidad más creíble, con más credibilidad. Y nosotros en el sector tenemos también gratitud porque han hecho una campaña a mi carrera en esta secuencia que tienen ustedes que se llama primero lo bueno, ¿no? Y también la mirada positiva, que creo que es lo que ha dado credibilidad a Radio Programa del Perú. Es decir, aquí se expone lo malo, porque hay muchas cosas que están mal también en el país, pero no se deja ver también las cosas positivas, las cosas buenas. Y eso creo que genera el equilibrio y la confianza en los oyentes, en los televidentes, de que en un país como el nuestro, no todo puede ser malo, tampoco todo es bueno. Hay cosas buenas y malas y la objetividad significa mostrar ambas cosas, ambos aspectos. Y eso creo que les ha dado a ustedes la credibilidad que la población hoy día pues, ha acreditado, ¿no? Así es, hay medidas también que por un lado algunos dicen van a beneficiar a unos, pero perjudicar a otros. El caso del nuevo sueldo mínimo, ¿no? Empecemos con ello. El anuncio. Se había dicho que la presidenta haría este anuncio en los últimos días del año. En efecto, así ocurrió. El sueldo mínimo se ha incrementado, ¿no? Y hay quienes dicen se ha subido en 105 soles, se alcanza ahora un monto de 1.130 soles. Y hay quienes dicen esto va a contribuir a la informalidad. Por otro lado, su colega del gabinete, el ministro de Economía, no se ha pronunciado todavía sobre este incremento y el impacto que él puede también hacer tras el análisis en su propio sector. Es una medida que divide opiniones. La lucha contra la informalidad, en alguna conversación anterior lo tocamos y creo que es además uno de los ejes de su gestión, usted lo ha dicho así. Sin embargo, hay quienes dicen esta medida va en contra precisamente de ese esfuerzo porque encarece las planillas. ¿Cómo entender entonces y cómo deslindar que se trate más bien de un recurso, digamos, utilizado por los presidentes cuando no tienen la aprobación, como es el caso de la presidenta actual? Sí, gracias por la pregunta, Mávila. Desde que se ha incrementado la remuneración mínima vital, es la primera vez que me voy a pronunciar, porque luego han salido los representantes de los trabajadores en contra, por supuesto, y también los representantes de los trabajadores, diciendo que es muy poco, que debería haber sido más el incremento de la remuneración mínima vital, y el representante de los empleadores que han dicho que no debería haberse incrementado. En realidad nosotros tenemos que estar en el medio. No se podía haber incrementado en mayor suma, porque justamente tenemos que ver que la mayor cantidad de personas que ganan el sueldo mínimo vital en el mercado laboral formal están en las pymes, en pequeñas y medianas empresas. La gran empresa paga remuneraciones por encima del sueldo mínimo vital. Y en consecuencia, yo invoco aquí comprensión a los trabajadores porque han salido algunos dirigentes a señalar que el incremento es diminuto, no alcanza. Y es verdad, o sea, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para ir creciendo como país y que poco a poco puedan los trabajadores también mejorar sus remuneraciones. Pero también invoco comprensión a los empleadores que han dicho que no era oportuno el incremento de la remuneración mínima vital. Comprensión porque desde el año 2022, la inflación en el año 2022 ha sido casi 8%. Es decir, que las cosas han subido mucho. Felizmente el año 2023 ha caído y ahora en 2024 hemos cerrado con una inflación menos de 2%. Muy baja. Sí, eso ayuda bastante. Pero es necesario también que los trabajadores puedan recuperar su poder adquisitivo y por eso que era importante el incremento. De hecho, que si es que los trabajadores, los dirigentes de los sindicatos no están muy de acuerdo con el monto y los representantes de los empleadores consideran que no sea oportuno,
nosotros señalamos que estamos en el medio, ¿no? Y que pedimos la comprensión a ambos sectores, y estoy seguro que vamos a hacer un enorme esfuerzo, tanto empleadores como trabajadores, en el diálogo social para seguir creciendo en la productividad y que al final las empresas también se beneficien y los trabajadores también. Ahora, yo le decía, ¿cómo se deslinda de la posibilidad de que haya sido un recurso o una medida dentro del cálculo político de un gobierno que no goza precisamente de aprobación en el país? Todo lo contrario. Fíjate, Mávila, gracias por la pregunta. Este anuncio la presidenta lo hizo en julio del 2023. Es decir, hemos tardado año y medio más o menos en hacer efectivo el incremento porque las condiciones no estaban dadas. Y a mí me ha costado mucho conversar con los dirigentes sindicales para que puedan comprender que el 2023 no era el momento de incrementar el sueldo mínimo vital y he salido constantemente y también aquí en RPP a explicar a los trabajadores de que no era posible el incremento del sueldo mínimo vital porque estábamos en recesión y que no era bueno. Y cuando llegamos al 2024 también les dije a los trabajadores que no podíamos incrementar, teníamos que esperar que la economía se recupere y quizás en el segundo semestre podíamos ya debatir el tema. De manera que yo creo que hemos tenido, y los trabajadores, y aquí reconozco la paciencia de los trabajadores y la comprensión de los trabajadores que han esperado casi año y medio para que este incremento se dé. De manera que descartamos completamente que haya sido un gesto de populismo o de medida política. Correcto. ¿Cómo toma las críticas que señalan que, sin embargo, y a pesar de que el objetivo era aliviar las presiones económicas de los empleados con menores ingresos, no todos los trabajadores van a percibir la totalidad del aumento, sobre todo por las deducciones obligatorias que hay, las destinadas al Seguro Social de Salud, por ejemplo? Con el incremento del salario mínimo también aumenta ese aporte correspondiente a salud, un monto que el empleador está obligado a descontar directamente del salario del trabajador. Sí, es verdad. O sea, el régimen común laboral en el Perú es alto y yo lo reconozco y los empleadores lo dicen permanentemente. Es lo que cuesta la formalidad en el Perú. Y efectivamente, o sea, cada incremento también significa mayor carga para los empleadores y yo reconozco eso. Pero también sería bueno aclarar y precisar que el costo laboral en las pequeñas empresas, en las pymes, es muy poco, es decir, es 5,6%. Y aquí este año vamos a hacer mucha campaña a que las pequeñas empresas, empleadores, usen esta regulación de costo laboral bajo y muchas bodegas, peluquerías no las conocen. Es así, es decir, igual hay que hacer ese pago obligatorio. Los trabajadores que van a recibir ese incremento van a tener que pagarle más ahora a salud, esa es una realidad. En el caso, por ejemplo, de las pymes, no. En el caso de las pymes, el costo laboral es de 5,6%, muchos usan el SIS, es decir, por eso ese es un tema que tenemos que hacer campaña para que los empleadores de las pequeñas empresas y las microempresas conozcan este régimen y puedan incorporar en la planilla a sus trabajadores sin temor. El costo laboral en la mediana y gran empresa sí es alto, es verdad, está encima de los 50%, casi llega al 60%. Y eso es un tema, es parte de la agenda pendiente y ojalá que el debate político, que también decía usted que va a haber ahora, porque vamos a entrar a un año electoral, sea de eso, por ejemplo, de las reformas laborales. ¿Qué reformas necesitamos para que podamos encontrar el equilibrio y mejorar la productividad de nuestro país? Correcto, ministro. Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, son ya las 9:17, pero regresamos para continuar hablando de estos temas. Entre otras cosas, de la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que le está pidiendo al gobierno reducir el número de feriados compensables este 2025 para no afectar la economía, la atención adecuada de servicios públicos. 2024 terminó con 26 feriados a los que se suman los 30 días de vacaciones que tienen los trabajadores del sector público. Ha hecho este pedido. Y por otro lado, también hablemos de la generación del empleo, que de acuerdo a la consultora Apoyo, no va a crecer en efecto en la primera mitad del año, pero debido precisamente a la coyuntura electoral, podría no retroceder en la segunda mitad del año a una tasa más cercana al 2%, cosa que también es preocupante. Hacemos una pausa en Enfoque de los Sábados y regresamos con el ministro de Trabajo, el señor Maurate, que está con nosotros. Con 20 minutos de la mañana y tenemos el placer de conversar con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate. En su primera entrevista en lo que va de este 2025 y en la primera entrevista en la que se refiere al incremento del salario mínimo vital. Y yo le decía, su colega en el gabinete, el ministro de Economía,
al señor Arista, no ha dicho una palabra al respecto. ¿Se debe a algo en particular? ¿Hay alguna discrepancia de pronto de opinión a la hora de haber hecho el ajuste o el anuncio? No, conversamos con Pepe el tema, él estaba al tanto de todo ¿Y apoyó la medida? Él apoya la medida, por supuesto, como todo el gabinete, como todos los ministros. Seguramente ya saldrán en su oportunidad también y se van a pronunciar, así que yo confío en que el ministro de Economía, en la primera entrevista que tenga con ustedes, lo va a decir y creo que es el justo medio. Necesitamos que los trabajadores recuperen su capacidad adquisitiva, sin descuidar, por supuesto, también el tema de la formalidad, que es un tema crucial en este año. Sí, quisiera pedirles sobre eso, porque antes de que el tiempo nos gane, hay varios temas todavía por abordar. Este proyecto que usted tiene, que anunció hace 2 semanas, me parece, que es un registro para, por lo menos, tener, digamos, una plataforma que permita ubicar a quienes trabajan en la informalidad, en la ilegalidad. Ese es un excelente tema porque para poner el contexto, para que los oyentes y los televidentes tengan más o menos una idea clara, hoy día en el Perú tenemos un registro del empleo formal, es decir, todas las personas que están en planilla sabemos en qué se ocupan, cuál es su remuneración, incluso hasta tenemos datos de dónde han estudiado, cuándo han egresado, ¿no? Y en qué universidad han estudiado, en qué instituto. Por eso es que tenemos la plataforma Mi Carrera, que nos permite dar información a los jóvenes de universidades, de institutos que colocan a los mejores pagados en el mercado laboral formal y también de las carreras más remuneradas. Sin embargo, nuestro gran problema es los más de 12 millones, casi cerca de 13 millones de peruanos. 13,4, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del año 2022, para ser exactos. Ahora hay una encuesta de PEN que es menos, ahí también el INEI tiene que ponerse de acuerdo en sus encuestas porque tiene la encuesta nacional de hogares. Estamos hablando, a ver, de acuerdo a esta cifra del 22, era el 75,7% de la fuerza laboral. Sí. Que está en empleos informales, ha disminuido. Carentes, correcto, pero ¿ha disminuido cuánto? Estamos en 71% más o menos de informalidad. Bueno, 71% vamos. Esperamos cerrar. Es un país informal, ministro. Sí, exactamente. Hemos recibido casi en 25% la informalidad. Estamos creciendo, estamos casi en 28,9%. Esperamos llegar muy cerca al 30% de formalidad. Ojalá, en febrero salen las cifras y ojalá que estemos cerca al 30%. Rápidamente, ¿qué consiste este programa y este registro? ¿O cómo se va a poder ubicar precisamente a quienes no quieren ser detectados? Tenemos muchas fuentes en el Ministerio de Trabajo. Hemos ido a recoger toda información del MIDIS, del Banco de la Nación, de bonos, es decir, con lo cual ya hemos construido una data de 11.300.000 trabajadores que están en el mercado laboral informal. Más o menos 300 se han incorporado en los últimos años a la planilla, de manera que tenemos un registro ya con nombres, apellidos, DNIs, incluso cuentas, correos, de 11.100.000 trabajadores que están en la informalidad. Estamos cerca ya a tener el 100%. Estamos suscribiendo un convenio con la OIT que nos va a ayudar a hacer un estudio de la tipología de las informalidades que hay en el Perú. Porque dentro de estos 12 o 13 millones de peruanos que están en la informalidad, hay diferentes tipos de informalidad. Hay muchos trabajadores, jóvenes sobre todo, que usan las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y que ganan mucho más que la remuneración mínima y ganan mucho más que los sueldos de los periodistas y los abogados, pero no están en la formalidad. No están en las planillas y no están en la seguridad social. Entonces, para este sector tenemos que hacer una política pública, pero también al lado opuesto están los que están en el trabajo forzoso, en el trabajo infantil. Y tenemos que identificarlos porque si sabemos dónde están, qué están haciendo, podemos hacer políticas públicas para ellos. También tenemos registrado más o menos 2 millones de trabajadores que están ya en empresas que están avanzando a la formalidad, que tienen RUC. Y tenemos que ayudarlos a ellos y ver por qué no están ingresando a la planilla, qué les falta. Quizás falta información, quizás no sepan de que el costo laboral para ellos es 5,2% y así sucesivamente. Es decir, la clave para esto es generar
puestos de calidad, usted lo acaba de decir. Es decir, que las empresas ofrezcan a los trabajadores alternativas dentro de la legalidad, trabajadores que gocen de los beneficios y que estén protegidos. Protección en salud, protección social, todo. Pero las proyecciones para 2025 hablan, por lo menos de acuerdo a este estudio publicado hoy por el diario El Comercio, según Apoyo Consultoría, el empleo formal crecería cerca del 4% en la primera mitad del año. Sin embargo, en la segunda, tomando en cuenta cuál va a ser la coyuntura política, ¿no?, después de la convocatoria a elecciones y nuevamente en medio de la incertidumbre, se podría retraer en la segunda parte y la tasa retrocedería a un 2%. ¿Cómo se va a manejar esa coyuntura? Mira, hay varias encuestas, pero la Cámara de Comercio de Lima también ha sacado una encuesta donde ahí el 72% de las empresas han señalado de que hay una situación positiva para este año, van a contratar más trabajadores, también Apoyo acaba de sacarlo, pero nosotros tenemos la demanda de ocupación ocupacional, que es un estudio muy serio que hace la DICEL del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en base a la respuesta de más de 8.000 empresas. 8.000 jefes de capital humano, de recursos humanos, han contestado la encuesta de nosotros y ahí tenemos más o menos 470.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Es usted para más el año optimista 2025. que su colega Arista? Nuevamente lo traigo acá sobre la mesa porque él se refirió a la inversión privada. Y dijo, es necesario, eso es como el punto débil de la política y de lo que está ocurriendo en el país, del crecimiento económico. Lo admitió. Dijo, ha mejorado la inversión pública, estamos creciendo a una tasa superior a la de otros países. Sin embargo, lo que falta en el Perú es generar inversión privada. Y la inversión privada se sostiene en la confianza, ¿no?, y en la predictibilidad, algo que precisamente está ausente hace bastante tiempo en el Perú. ¿Cómo se va a manejar esa coyuntura tomando en cuenta que en abril la presidenta tiene que convocar elecciones? Sí, yo creo, bueno, hay una coincidencia con Pepe Arista, porque efectivamente la inversión privada ha subido también en el Perú en el año 2024. Estamos cerca de los 48.000 millones de dólares de inversión privada, cerca ya de los 50.000 millones de inversión privada. Este año, de hecho, vamos a pasar los 50.000 millones de dólares de inversión privada. Claro que para la inversión privada es sí importante que mostremos una buena imagen del país, que vendamos bien el país. No solo eso, sino también estabilidad. Y permítame tocar aquí un tema antes de que nos gane el tiempo, porque realmente una hora queda corta, ¿no?, para tocar todos los temas con algún representante del gobierno. La presidenta convoca elecciones en abril, tiene por mandato legal que hacerlo. Y la pregunta es, ¿va a mantenerse esta relación, digamos, hay quienes dicen el pacto tácito con el Congreso, ¿no? O desde el gobierno hay alguna preocupación sobre la posibilidad de una vacancia. Y así no la hubiera, igual entramos ya a un terreno preelectoral. Con un gobierno débil, con un gobierno que no goza de aprobación, las fuerzas políticas van a empezar a desmarcarse y eso va a generar inestabilidad. ¿Han tomado en cuenta ustedes ese escenario? Sí, yo creo que hay que tener claro aquí lo que son reglas democráticas en un país. Algunas personas piensan de que de repente el gobierno siempre tiene que estar peleado con el Congreso, ¿no? Y no es así. Tanto el gobierno, el Ejecutivo, como el Congreso son representantes del pueblo, son elegidos por el pueblo y tienen una finalidad máxima, suprema, que es la finalidad para la cual se ha creado el Estado. El Estado, todos los estados del mundo se han creado básicamente con una finalidad suprema, es dar bienestar a su pueblo, darle seguridad y darle bienestar a su pueblo. De manera que ese es el objetivo del Congreso. Ese debe ser el objetivo del Congreso y ese tiene que ser el objetivo también del Ejecutivo. Como parte del gobierno. ¿Teme usted? A ver, dos preguntas concretas antes de irnos a los titulares de la media hora. Dos preguntas. ¿Hay en el gobierno algún tipo de temor de que la presidenta pueda ser vacada? Hay 8 investigaciones en la Fiscalía, ¿no? Y le hablo del capital político que supone para fuerzas que van a una elección empezar a tomar distancia de un gobierno
que tiene 3% de aprobación. Le dejo la pregunta así de concreta. Claro que sí. Escuchamos los titulares de la media hora, 9:30, y está con nosotros aquí en la cabina de RPP y le habíamos planteado 2 preguntas claras. Una, ¿hay temor de una vacancia a la presidenta? Y 2, ¿cómo se va a manejar esa incertidumbre que inevitablemente va a surgir con un ambiente preelectoral a partir de la mitad del año en adelante? Sí, es una excelente pregunta, Ávila. Temor no. O sea, en el gobierno, la presidenta, los ministros, no hay ningún temor, porque nosotros estamos al servicio del país y cerrando la pregunta anterior, es que si nos damos cuenta de que el Congreso y el Ejecutivo tenemos los mismos objetivos, que es dar bienestar al pueblo, nos va a ser difícil entenderse. Pero también entiendo la coyuntura política y no quiero rehuir a contestar el tema político. Sé perfectamente de que este año es un año político, es un año de elecciones, donde las percepciones políticas son importantes, y si hay una percepción negativa del gobierno, entonces hay que atacar al gobierno, porque eso va a dar caudal electoral, ¿no? Entonces, más ataque al gobierno, más caudal electoral, entonces vamos a estar como la piñata. Pero yo confío, Mávila, en serio que confío, invoco a que el debate político en realidad sea por los temas nacionales. Ojalá que el debate político sea, por ejemplo, el tema de la informalidad en el Perú. ¿Cómo resolvemos el tema de la informalidad en Perú? Que revisen lo que estamos haciendo y cómo pueden mejorar los futuros candidatos o los futuros ministros de Trabajo, porque en cada partido político tiene que haber un gabinete en la sombra que esté analizando tema por tema, en economía, en empleo, en infraestructura, y ir dando... Un gabinete en la sombra, ha Claro, dicho. es un gabinete que tiene que... Todos los partidos políticos deben tener un gabinete ya. Es decir, grupos de personas que trabajan, por ejemplo, empleo. Estudios, equipos, ¿no? Equipos que están trabajando el empleo, equipos que estén trabajando infraestructura, equipos que estén trabajando seguridad. Economía, seguridad. Sobre seguridad, permítame ahí una interrupción. La ley que ha regresado ahora a la mesa, al despacho de la presidenta, para retomar la detención preliminar tras esta corrección en el Congreso. Usted ha sido ministro de Justicia antes. Hemos escuchado al señor Arana pronunciarse al respecto y decir que a veces hay leyes que se exceden en su aplicación. Lo propio ha dicho el ministro del Interior. Y de alguna manera sí se ha justificado el retraso, porque hasta ahora no sabemos cuál será la decisión del gobierno, si habrá una observación a la norma o no. ¿Usted coincide con esa línea de análisis? Sí, yo creo que en el Perú, no solamente nosotros, creo que hay una opinión, casi un consenso en los juristas, de que ha habido un exceso en las detenciones preliminares. Es decir, hemos visto desfilando a muchas personas con esposas, sin pensar en sus familias, en sus hijos, y luego han salido en libertad inocentes o simplemente por equivocación, y la segunda sala corrige. Pero han medido también el impacto que tiene esto en la lucha contra la delincuencia en un ambiente de alta inseguridad. Es importante, sí, que la medida persista básicamente para la lucha contra el crimen organizado, es decir, para los sicarios, para extorsionadores, ¿no? Tiene que haber esta medida. O sea, yo estoy de acuerdo en la detención preliminar para este tipo de organización criminal que generan zozobra en la sociedad. Entonces, ahí no podemos tener ninguna contemplación, y que la Fiscalía y la Policía tengan todas las herramientas para investigar y parar este tipo de crimen organizado. ¿Se va a pronunciar el gobierno entonces en el marco del tiempo, o simplemente va a dejar que el Congreso la promulgue por insistencia, esta corrección, para devolver o ponerla nuevamente en vigencia, la detención preliminar? Porque eso dejaría un espacio de 3 meses sin detención preliminar. Si el Ejecutivo no se pronuncia para que el Congreso pueda promulgar la norma por insistencia, van a pasar 3 meses de vacío hasta que se retome la discusión en el Parlamento. Lo que creo y confío es en que los sectores involucrados, como Justicia e Interior, están haciendo los estudios en el sentido de que esta norma sirva para combatir el crimen organizado y que no se utilice para una persecución política. Entonces, ¿la van a devolver con observaciones? No. O sea, no estoy yo más o menos haciendo una reflexión de por qué están demorando los sectores, tanto Justicia como Interior, para pronunciarse. Me imagino que están intentando hacer el comentario
y la precisión a la norma para que esta norma sea muy buena para combatir el crimen organizado, pero también de alguna manera evitar de que esta norma sea utilizada para persecuciones políticas o para atacar funcionarios públicos. Pero eso quiere decir que se pronunciará entonces el gobierno en el marco del tiempo que tiene, del tiempo establecido por la ley. Sí, ayer escuché al ministro. Simplemente no opinará. Escuché al ministro del Interior que están esperando el plazo, haciendo los estudios, y en el plazo que tienen, conforme a ley, van a hacer el pronunciamiento correspondiente. Correcto. La Defensoría del Pueblo. Vayamos a los feriados compensables para el 25. La Defensoría del Pueblo solicita reducir el número de feriados compensables porque esto afecta a la economía, afecta a la atención adecuada de los servicios públicos. 2024 ha tenido 26 feriados. ¿No? Sí. Somos un país de feriados. Sí. Es un tema que lo hemos visto también, lo hemos estado conversando con el ministro de Economía, y también es una preocupación de los empleadores porque efectivamente afecta a la productividad. O sea, por ejemplo, si miramos la producción del año pasado, del año 2024, vamos a ver que todas han sido positivas, pero el mes que ha tenido más feriados, creo que ha sido marzo, ese mes hemos tenido baja productividad. Entonces, los feriados en exceso afectan la productividad. De manera que sí, creo que el gobierno, el Ejecutivo, tiene que evaluar estos de los feriados a fin de que no afectemos la productividad, porque si afectamos la productividad, de hecho que afectamos también el empleo y las posibilidades de que se fortalezcan las unidades productivas. Tenemos que hacer en el Perú que las unidades productivas se fortalezcan, porque solamente con unidades productivas fortalecidas vamos a tener más empleo y vamos a generar mejores condiciones laborales también. Usted habló de un registro para ubicar, que ya tienen alguna data, porque durante la pandemia, por ejemplo, se levantó información importante para ubicar a los trabajadores que se encuentran subempleados o en la informalidad laboral. Pero ¿cómo hacer para combatir? Porque una cosa es tener el patrón, tener la información, y otra es crearles puestos de trabajo con los beneficios, puestos de trabajo de calidad. Ahí hay una diferencia entre tener la data levantada y lo otro es revertir la realidad. Sí, claro. Lo que usted ha señalado, que la información que nos ha dejado la pandemia, los registros, es una de las fuentes que tiene el Ministerio. Hay muchas fuentes más que estamos usando para tener este registro de los trabajadores que están en la informalidad, pero básicamente lo que queremos hacer es el diagnóstico. El registro nos va a permitir un diagnóstico, y una vez que tengamos el diagnóstico y ubicado a los trabajadores en informalidad con sus nombres, sus apellidos, y focalizarlos en tipos de informalidad, y saber hasta qué vende, hasta qué hacen, qué actividad desarrollan, eso nos va a permitir el remedio. El diagnóstico nos va a permitir el remedio. ¿Cuáles son los remedios? Las políticas públicas. Y las políticas públicas que van a efectuarse en función de cada tipo de informalidad. Para eso es importante este estudio del registro de la informalidad. Y no hemos podido hasta ahora ser efectivos en luchar contra la informalidad laboral, es porque no hemos tenido un registro, es decir, no hemos tenido un diagnóstico. Es como una persona no puede tener un remedio si el médico no le hace el diagnóstico. Y ahí ha sido nuestro drama siempre, no saber. ¿Es una meta usted? Sí, claro. Nosotros en el primer trimestre de este año ya vamos a hacer un avance del registro. Vamos a dar a conocer a la opinión pública con todo lo que hemos construido, por ejemplo, dónde están estos 11.100.000 trabajadores que tenemos su data. En Lima, en qué regiones están, cuánto en el norte, en el sur. Es decir, vamos a tener data por regiones, por provincias, hasta por distritos. Ministro, para ir cerrando, ya son las 9:44 de la mañana. ¿Cómo se percibe usted dentro del equipo de gobierno? ¿Cómo reflexiona cuando de pronto salen estos resultados de las encuestadoras que hablan de un 3% de aprobación para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que a nivel internacional incluso el señor Maduro sale mejor colocado en los rankings, en los estudios, cuando se habla de ministros escuderos? ¿Cómo lo procesa? Sí, escuchamos con atención y con respeto a todos. Cada persona tiene su forma de ver, por alguna razón piensan como piensan. Nosotros tenemos también nuestra forma de pensar. Lo que sí nos parece a nosotros inconsistente, y que las encuestadoras deberían explicar, cómo es que la presidenta, en un año duro como ha sido el 2023, de recesión,
de ataques de las fuerzas naturales y todo lo demás, haya tenido entre 15 y 19% de aprobación, y el año 2024, que ha sido un año de recuperación, de números muy buenos para el país, de mejor inversión, de mejor empleo. Hay investigaciones fiscales, cuestionamientos, la presidenta no tiene una relación fluida con la prensa, 8 carpetas por lo menos están abiertas, la presidenta está citada, es más, ya hay un cronograma de citaciones. Lo que quiere decir que probablemente más espacio han tenido seguramente las carpetas fiscales que las cosas buenas que hay en el país. Yo creo que es necesario también en el Perú que coloquemos las cosas buenas que están sucediendo en el país y que eso de alguna manera también va a servir para que haya más inversión. Ahora, otra cosa que he visto de inconsistente es también que sacaron una encuesta internacional donde la presidenta tiene 19, casi 20% de opinión positiva. Son otra manera de medir. Seguramente. Porque, ojo, se trata de una encuesta internacional de percepción que evalúa y compara a los presidentes de un país con otro. Right. Es distinto, completamente diferente al estudio que se hace de opinión pública aquí desagregado por grupos de población, sectores socioeconómicos. Es distinto, no es comparable, porque también estuvimos con uno de sus colegas, el ministro de Agricultura, y también dijo, pero es diferente, aquí en la internacional le dan 19%, pero en el Perú le dan 3%. No es así, sino que la manera de medir es distinta y los elementos que se toman en consideración son dos trabajos completamente diferentes. Está bien, yo respeto el trabajo de los encuestadoras, tanto nacionales como internacionales. Lo que puedo decir es que, en todo caso, celebro que en el contexto internacional la presidenta tenga 19%. Está debajo de Maduro. Ministro, ¿cómo va a celebrar eso? Eso es algo que también no entiendo, pero bueno, es que hay cosas que no entiendo. Yo sé muchas cosas, soy experto en algunas cosas, pero desconozco muchas cosas. Desconozco, por ejemplo, cómo es posible que la presidenta Dina Boluarte, que ha tenido un año muy bueno, un APEC espectacular, que ha sido reconocido por todos, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, de positivo, esté peor que Maduro. O sea, yo no sé si usted tiene alguna explicación, pero yo no tengo explicación. Y ojalá que las encuestadoras y los técnicos vengan y nos expliquen cómo es posible eso, ¿no? En un país donde hay pobreza, donde la gente se está yendo, están saliendo. Y de pronto no hay mucha confianza. Una dictadura, ¿no? Con un gobierno que ha perdido credibilidad, o una presidenta por esas investigaciones. Quizá por ahí podamos encontrar una respuesta. Alguna explicación debe haber, pero en todo caso nosotros, en nuestras conciencias, estamos trabajando con lo mejor que podamos. Estamos siempre las brechas, siempre los desafíos son enormes, siempre lo que hacemos termina siendo poco por lo mucho que nos falta hacer. Y nada, yo no quiero aprovechar este último segundo, Mávila, para desear también un feliz año a todos los televidentes de Radio Mama de Perú, a todos los peruanos en general, peruanos y peruanas, a todos los trabajadores, las trabajadoras, a los empleadores, por el gran esfuerzo que hacen por el país y porque en las espaldas de ellos está en realidad la producción nacional y gracias a ellos tenemos lo que tenemos todos los peruanos. De acuerdo. Que tenga un feliz año también. Gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación en Enfoque de los Sábados. Ha sido el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien nos ha acompañado en su primera entrevista en este 2025. Hacemos una pausa muy breve para escuchar.